la palabra que tenía ya 18 años de estar así y no había sido sanada. Pero cuando el Señor le reprendió un espíritu que la estaba teniendo cautiva en ese estado, fue que ella pudo ser libre. A dolencias, a enfermedades. No siempre es el caso, pero cuando hay una opresión, cuando hay una cautividad, cuando algo espiritual está operando, ahí es donde hay que discernir. Hay que tener discernimiento cuando es algo que está operando, ¿verdad?, desde afuera o desde adentro. Es un propósito de Dios. Las tinieblas siempre van a querer atacarte para detenerte en el propósito. ¿Y qué pasa? Que cuando sabes que hay un llamado de parte de Dios, van a querer detenerte y van a usar cualquier cosa. ¿Para qué? Para que el enemigo entre a atacarte, para que el enemigo entre a dañar, ¿verdad?, lo que tú eres en el Señor. Y yo sé eso es lo que hace el poder de Dios: sanar, libertar, traer vida cuando hay muerte. Y lo que el enemigo estaba haciendo conmigo era que yo misma, después de que ya el Señor me había liberado, lo que él quería era que yo creyera que yo todavía estaba en ese estado. Por eso se llama llamados a ser completamente libres, porque cuando el Señor empieza un proceso de liberación en nuestra vida, hay algo, y es que muchas veces nosotros seguimos con una mentalidad como si estuviéramos todavía esclavos. Podemos ver cómo el Señor sacó al pueblo de Israel, ¿verdad?, de Egipto, pero ellos aún así tenían una mentalidad de esclavos. Ellos todavía estaban anhelando estar en Egipto. Se querían conformar, ¿verdad?, con lo que tenían allá, cuando el Señor los quería hacer libres, les quería entregar una tierra que fluía leche y miel. Y eso pasa cuando nosotros nos quedamos aún en cosas del pasado, porque aún yo después era una batalla totalmente en mi mente que el Señor me dijo que tenía que vencerme a mí misma. Porque el Señor llega, que yo le entregué de verdad mi corazón, que le dije: Señor, haz lo que tengas que hacer, porque el proceso que Él permitió en mí es porque me estaba preparando, porque lo que el Señor permite en tu vida es porque Él te prepara para algo. Y esto que el Señor me enseñó en todo este tiempo es para yo poder hablarle, para poder decir que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que liberta, que hay un Cristo que para Él no hay nada imposible. Pero nosotros muchas veces no le damos ese acceso a nuestra vida. Es como si tuviéramos áreas de nuestra vida donde no lo dejamos entrar. Por eso muchas veces la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, el odio, eso limita que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Y Él quiere romper con eso también, porque tiene que haber una sanidad también en el alma, en el corazón. Tiene que ser algo integral. Amén. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y así como Él dice la palabra que debemos ser santificados en espíritu, alma y cuerpo, el Señor está interesado en que nosotros seamos libres en todo. Amén. El propósito. Entonces, cuando yo estaba en ese momento, el Señor cada día más me revelaba cuál era mi propósito. Entonces entendí que para poder llegar a donde Él quiere llevarme, yo tenía que pasar por ese proceso. Para poder hablarles a otros de lo que yo estaba viviendo, tenía que pasarlo, tenía que vivirlo. Porque hay muchas personas que no lo comprenden, aún dentro de la iglesia. Estigmatizan mucho a las personas que tal vez estén pasando por estos procesos de ansiedad, de depresión. Y se sienten angustiados. ¿Por qué? Porque a veces los rechazan, a veces los miran mal, como si estuvieran locos, y no es así. Esa persona necesita una palabra de Dios, una palabra que transforme, una palabra de verdad que dé aliento. Porque qué lindo es que cuando tú le hablas a otro del Señor, el Señor comienza a hablar a la necesidad que tiene esa persona. Y muchas veces tú no entiendes un pensamiento de te vas a morir, de tú no puedes, te vas a quedar todo el tiempo en ese estado. Mira los que te han rechazado, mira los que te han menospreciado, porque me habían menospreciado, muchos me habían rechazado, tal vez no me lo decían, pero tenían actitudes o acciones que
que lo evidenciaba, pero aún así yo recordaba, el Señor me recordaba que Él es el que estaba conmigo. Por eso cuando me quedé sola en ese momento, fue cuando más entendí que lo que yo estoy haciendo aquí ahora no es por el hombre, que lo que yo hago no es por el hombre, lo que tú vas a hacer no es por el hombre, sino es que es Dios el que te llamó, es Dios el que te escogió. Y cuando tú tienes claro que es el Señor, a ti no te importa quién te mire mal, quién hable mal de ti, quién piense mal de ti, no. Tú vas a hacer lo que Dios te dijo que tienes que hacer. Por eso cuán importante es que sanemos desde adentro, porque la transformación viene desde el interior. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo libere todas las áreas de nuestra vida, porque a veces le dejamos que el Señor entre en ciertas cosas. Señor, aquí no, en mis emociones no, en esta relación no entre. Señor, llega hasta aquí. No, Dios quiere entrar a todo. Y si tú lo limitas, entonces vas a seguir en lo mismo, porque hay personas que a veces no avanzan en su ministerio, no avanzan en su vida secular, laboral, etcétera, porque se han limitado, porque han limitado a Dios a obrar en muchas áreas. Y cuán importante es sanar desde adentro, de ser sano, porque es de una decisión que debemos tomar. Si tú quieres ser libre, tú tienes que confesarlo, tú tienes que decir, Señor, yo quiero que me hagas libre. No sé qué me está pasando, no sé por lo que estoy atravesando, Señor, no entiendo esta situación, pero yo quiero que tú hagas algo, yo quiero que tú me hagas libre, yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú me levantes, Señor, porque no son con mis fuerzas. Yo cuántas veces no intenté desde mi fuerza decir, sí, yo puedo, yo voy a avanzar, yo hago esto, pero era como si tuviera algo bloqueado, porque se necesitaba un rompimiento en mi vida. Y solamente eso lo podía hacer el Señor. Por más que yo saliera, por más que yo paseara, eso a mí no me iba a sanar. Y hay muchas personas que les sirve, sí, pero ¿qué pasa? Que en lo espiritual tenía que haber un rompimiento para que yo pudiera después dar pasos en lo natural. Porque cuando ya eres libre en lo espiritual, ya te toca caminar para verlo materializado. Yo me soñé que que del estómago se me desprendía una sustancia verde, pero físicamente yo nunca boté eso. Pero en lo espiritual el Señor me estaba haciendo libre allí. Y yo le di gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Que después de que yo tuve ese sueño, el enemigo, yo comí ese día, hermano. Comí bien, desayuné, almorcé y cené bien. Pero el enemigo después me comenzó a hacer sentir que yo no había sido libre. Y yo tenía otra vez esa batalla y yo decía, Señor, pero ¿qué pasa? Que era la mente que tenía que ser transformada. La mente tenía que ser renovada para yo poder sentirme completamente libre. Entonces cada día era una lucha constante en la mente, diciendo, Señor, tu palabra, Señor, tú vas a hacer un milagro, Señor, tú estás conmigo, orando, clamando. El hombre piensa, así tal es, dice la palabra en Proverbios, porque lo que nosotros pensamos, así vamos a actuar, así vamos a accionar. Y si nosotros pensamos que estamos solos, que Dios no está o que nos va a pasar algo, ¿cómo vamos a actuar? Vamos a estar con miedo todo el tiempo, no vamos a poder hacer lo que Dios quiere, no vamos a poder alcanzar nuestros sueños, los proyectos, las cosas que el Señor ha depositado en nuestro corazón. Por eso es que cuando nosotros dejamos que la palabra entre en nuestra mente, en nuestro pensamiento, va a producir vida en nosotros y va a producir que nosotros caminemos con seguridad, que no haya miedo, no haya temor, que tú te arriesgues a hacer lo de Dios, que tú te arriesgues con ese proyecto, con ese sueño que tienes, con ese negocio, con lo que el Señor te colocó. Y cuando tú permites que sea el Señor renovando tu mente, entonces tú vas a entender que es la palabra de Dios que verdaderamente transforma las vidas. De enfermedad en esta hora oramos para que seas tú rompiendo cadenas, para que seas tú trayendo libertad. Dios mío, tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús, Señor,
Oh Padre, todo lo que no viene de ti, Señor, tiene que retroceder. Comience, Señor, a llenar sus corazones, a llenar sus mentes. Espíritu Santo, en esta hora, por el poder de tu palabra, enviamos tu palabra, Señor. Oh Dios mío, así como tú me hiciste libre, como tú me sanaste, como tú me levantaste, Señor, cuando yo sentía que yo no iba a poder, cuando yo sentía, Señor, que iba a estar, oh Dios mío, mucho tiempo en ese estado. No, tú obraste con poder. Así mira a cada persona que se siente solo, que se siente sola, que se siente triste, abatido, Señor, que su corazón, Dios mío, está afligido por lo que está viviendo, porque no entiende, Señor, el proceso, para que seas tú trayendo fortaleza, para que seas tú, Señor, revelándote, Señor, oh Dios mío, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Espíritu Santo, créele al Señor. Amén. Créele al Señor, que Él lo hace y lo va a hacer. Él es el que guarda nuestra vida de